Muy buenos días a todos y a todas. Ya en nuestra última sesión de este módulo, donde hemos visto, en primer lugar, todo lo que es trabajar en equipo, la diferencia de la intervención del equipo multidisciplinario, transdisciplinar, interdisciplinario, ¿no? Y cómo debemos ejercer un tipo de liderazgo dentro de nuestro equipo democrático, ¿no? Posteriormente hemos visto todo el marco legislativo, ¿no? Y en la tercera sesión todo el marco conceptual, ¿no? Y ahora vamos a ver todo lo que son los procedimientos a nivel de la prevención y atención a las víctimas de violencia, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Ok, entonces empezamos. La prevención, promoción y atención tienen como base algunas líneas de acción, ¿no? Y están a fin de facilitar su planificación e implementación. La gestión de la convivencia en la institución educativa se ejecuta a través de tres líneas de acción: promoción de la convivencia escolar, prevención de la violencia contra niños, niños y adolescentes y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, la promoción es el fomento, fortalecimiento y reconocimiento de las relaciones democráticas a nivel de toda la institución educativa, ¿no? O sea, todo lo que tenemos que hacer para que se genere una cultura de paz, una cultura democrática, ¿no? Y con rechazo a la discriminación y a la violencia, ¿sí? La prevención la prevención va orientada más hacia la intervención que se anticipa a la situación de violencia que puedan presentarse en la institución educativa o fuera de ella, mediante la implementación de acciones preventivas de acuerdo a las necesidades propias de su contexto. Para ello, siempre es importante observar los indicadores y las estadísticas de años pasados y hacer una revisión de lo que está pasando este año a través del plan estratégico institucional, ¿no? Podamos llegar a generar planteamientos de prevención de la violencia contra niños y niñas. Y finalmente, la atención de la violencia contra niños, niños y adolescentes es la intervención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia detectados en el ámbito escolar, los cuales pudieran darse entre las y los estudiantes, entre el personal de la institución educativa pública o privada, hacia los estudiantes y por los familiares o cualquier otra persona que no esté dentro de la institución educativa, ¿sí? Para ello hay la gestión de la convivencia escolar, ¿no? Y dentro de ellos están los instrumentos de gestión en la institución educativa. Está el proyecto educativo institucional, que es el PEI, considera la promoción de la convivencia escolar democrática, así como la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la atención de casos relacionados a ello. Como dije, esto basado ya en anteriores diagnósticos o anteriores resultados del PEI y que de esta manera podríamos elaborar, ¿no? Estrategias promocionales a favor de la convivencia escolar democrática. El proyecto curricular institucional, que considera entre sus contenidos aquellos temas relacionados a una convivencia escolar democrática, sin discriminación y a favor de la violencia. Después tenemos el reglamento interno, que incluye las normas de convivencia de las instituciones educativas en un capítulo denominado Normas de Convivencia, en el cual reemplaza el capítulo referente a las normas de disciplina, ¿sí? Antes estaban consideradas como normas de disciplina, que de verdad es muy importante que sigamos considerando la disciplina como un factor necesario en el desarrollo de los jóvenes, en la comprensión de la personalidad de los jóvenes. El problema está que nuestro enfoque de la disciplina fue errado por muchos años porque tuvo un enfoque más de tipo castrense, militarizado, donde la disciplina estaba asociado a castigo o a reprimenda, ¿no? Entonces, los vamos a disciplinar implicaba castigarlos, ¿no? Entonces, por eso se ha cambiado este concepto de disciplina
con el concepto de normas de convivencia. Finalmente, sí consideramos que la disciplina es muy importante en el desarrollo del ser humano porque es la lucha de la mente sobre el cuerpo. Cuando un niño se sienta más de media hora en su clase para atender o para hacer sus tareas, ese niño está disciplinando su cuerpo. ¿Por qué? Porque está superando sus necesidades de jugar, o de dormir, o de ver televisión, o de ir a los servicios, ¿no? Por estar concentrado en su quehacer. Entonces, la disciplina no es otra cosa que el control de la mente sobre el cuerpo. Y esto se hace a través de un proceso largo, constante, permanente, de ejercicio y de acción a favor de controlar esto. Una persona no es disciplinada de la noche a la mañana, es toda una construcción histórica. Es más, los japoneses consideran que el camino hacia la espiritualidad es la disciplina. Entonces, creo que no se tendría que extirpar el concepto de la disciplina, pero sí cambiar el concepto que tenemos en nuestra sociedad de la disciplina, ¿no? La disciplina es muy importante, pero esta disciplina tiene que ir más hacia el tema individual y no grupal, más al concepto de la autodisciplina, la autodeterminación, que hace que el ser humano lo utilice como una herramienta para lograr sus objetivos en la vida. Entonces, este tema de disciplina es muy importante, que lo vamos a trabajar en otra oportunidad. Y finalmente, el plan de trabajo, el plan anual de trabajo, que incluye las actividades relacionadas a la gestión de la convivencia escolar, de acuerdo al plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, ¿no? Entonces, los encargados de tutoría, de orientación educativa y convivencia escolar tienen que trabajar junto con la dirección este plan anual de trabajo. Bueno, las normas de convivencia de la institución educativa, ¿no? Las normas de convivencia de la institución educativa mantienen total coherencia con la legislación vigente, ¿no? Con las normas que, bueno, ya hemos estudiado, hemos revisado anteriormente la normatividad en el tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces tienen que estar totalmente coherentes. En ningún momento las normas de convivencia de la institución educativa tienen que estar contrapuestas con el marco normativo nacional e internacional, ¿no? Y más aún, y especialmente con las normas que rige el sector educación, ¿no? Que también se alinean a las políticas sociales, nacionales. El Comité de Tutoría y Orientación Educativa, como órgano responsable de la gestión de la convivencia escolar, lidera el proceso de elaboración, actualización y validación de las normas de convivencia con el propósito de garantizar lo siguiente. Primero, ¿no? El respeto de los derechos humanos y de lo establecido en la Constitución, la Ley General de Educación, el Código de Niños y Adolescentes, Niños, Niñas y Adolescentes, y el resto de normas que forman parte de la base normativa de los representantes, de los presentes lineamientos, y a los cuales ya hemos revisado. Un proceso participativo y consensuado que considere las características y necesidades de cada estudiante en la elaboración y actualización de las normas de convivencia. Siempre hay procesos de adaptación y este proceso tiene que ser democrático, incluso tienen que participar los alumnos, los padres de familia e incluso la comunidad, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, estos procesos siempre tendrían que ser revisados ante posibles incoherencias o cambios de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora las normas tienen que estar más actualizadas con el tema de la globalización, el internet y los medios de comunicación vía ciberespacio, ¿no? Entonces, estas normas tienen que ir actualizándose. El fundamento de las normas de convivencia en el diagnóstico y análisis de la situación de la institución educativa forma parte del proceso educativo, ¿no? La adecuación de las normas de convivencia en la etapa de desarrollo, es decir, que esta convivencia, ¿no? Estas normas tienen que estar de acuerdo
a la edad y a las características de los estudiantes, ¿no? Y tendría que ser inclusiva y tomarse en cuenta personas con, por ejemplo, con personas con discapacidad que tienen que estar consideradas dentro de esta norma de convivencia, ¿no? La aprobación de las normas de convivencia mediante resolución directoral de la institución educativa. La incorporación de las normas de convivencia en el reglamento interno de la institución educativa. La difusión permanente de las normas de convivencia y todos los integrantes del centro educativo, ¿no? O la comunidad educativa. La evaluación y o actualización periódica de las normas de convivencia, ¿no? Como les digo, cada cierto periodo, por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, tiene que hacerse una reevaluación de que si las normas que están dándose en la institución se están adecuando, si funciona y cuáles son los resultados, porque lo importante de una norma es que genere cambios positivos en la población, en la convivencia, en la aceptación de la norma, porque no podemos poner normas en las cuales los niños, niñas o adolescentes estén en desacuerdo e incluso se rebelen ante estas normas que podrían terminar siendo incoherentes, podrían tener incluso hasta una doble moral o anacrónicas. Entonces, es por eso que estas evaluaciones tienen que darse por lo menos una vez al año. También hay normas de convivencia en el aula, que es al inicio del año escolar. Cada docente del aula, o tutor o tutora, dedica las primeras sesiones a la elaboración de las normas de convivencia de su aula. Es importante que cada aula tenga una identidad y esto se debe dar a través de una misión o visión del grupo del aula, ¿no? Es parte de esa identidad que hemos hablado en las sesiones anteriores y que se tiene que fortalecer para que todos acepten estas normas y la elaboración de estas sea en conjunto, ¿sí? Se ama lo que es suyo, ¿no? Se ama lo que se conoce, ¿no? Y se cuida lo que se conoce. Entonces, es parte de la formación de la personalidad y de la identidad del niño, niña, adolescente, ¿sí? Para ello, la elaboración es necesario tener en cuenta lo siguiente: promover la participación de los estudiantes en un ambiente democrático, respetuoso e inclusivo, con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Respeto y valoración de las diferencias culturales y lingüísticas, ¿no? El ejercicio de la democracia dentro del aula en acción, ¿no? ¿Por qué tendríamos que sentarnos a conversar o a debatir normas que al final ellos lo tienen y deben cumplir, ¿no? ¿Cómo es que van a discutir desde la perspectiva del conocimiento y no de la condición innata, como es ser hombre o ser mujer, ¿no? Tener un tipo de restricción diferenciada y sobre todo el respeto y valoración de las diferentes características culturales de los integrantes del aula, ¿no? Incluso las características lingüísticas, el resarcimiento lingüístico. Y es algo que lamentablemente, por la discriminación que vivimos en el Perú, hay idiomas que se están perdiendo justamente por esta discriminación. El otro día conversaba con una señorita italiana, que ella era de, de la zona no, sur de Nápoles y dentro de Italia, aparte de hablar el italiano vulgar, se hablan idiomas nativos y que se mantienen. Igual pasa en España, ¿no? En Italia hay el napolitano, el piamontés, que los jóvenes lo siguen hablando, ¿no? Y es de conocimiento de todos ellos. Igual en España está el catalán, está el castellano, ¿no? Y que lo siguen manteniendo como cultura viva. En cambio nosotros en el Perú, justamente por esta discriminación que tenemos hacia nuestras culturas nativas, estamos perdiendo esta gran
diversidad lingüística y cultural. Muchos de la gente que no vive en el Perú admira mucho estas capacidades y este potencial que tiene el Perú en su diversidad cultural. Sin embargo, los que estamos dentro no le damos el suficiente impulso. Hay algunas reacciones individuales, pero que no llegan a trascender en las instituciones educativas, ¿no? Tanto del Estado como las particulares, ¿no? Entonces tendríamos que empezar por generar esta nación pluricultural con respeto y con la búsqueda de la identificación de nuestra lengua y de nuestras tradiciones, ¿no? También es emplear un estilo de redacción con sentido positivo, ¿no? Siempre tendríamos que trabajar desde esa perspectiva, un lenguaje sencillo y en primera persona del plural, y redactar las normas en español y en lengua originaria, si fuera el caso. Asimismo, considerar la adaptación al sistema de comunicación que el estudiante en condición de discapacidad utiliza. O sea, si necesita la lectura braille, tendríamos que adaptarlo a esa situación. Considerar la etapa del desarrollo y las características específicas de los y las estudiantes, adecuar las normas a las necesidades específicas de las y los estudiantes del aula, considerar las competencias y capacidades del currículo nacional vigente, ¿no? Mantener coherencia con las normas de convivencia de la institución educativa, ¿sí? En el caso de educación básica especial, las normas de convivencia del aula se elaboran con el apoyo de los familiares. Para ello es importante la participación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esta participación tiene que ser activa y efectiva de todos los niños y niñas y adolescentes. Se enmarca en los derechos humanos, garantizando por la Convención sobre los Derechos del Niño y es promovida a todo nivel en la institución educativa, de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y de ciclo de vida. Con respecto a la participación estudiantil, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa tiene las siguientes tareas: promover, impulsar y acompañar agrupaciones o iniciativas de participación estudiantil que trabajen de forma independiente y que busquen adherirse a una organización estudiantil ya existente. Favorecer la participación equitativa de las y los estudiantes, así como de estudiantes con discapacidad, migrantes, indígenas, afroperuanos, evitando la reproducción de estereotipos. Velar por el correcto funcionamiento de las organizaciones y los diversos espacios de participación estudiantil de acuerdo a los principios de la convivencia escolar. Garantizar que las decisiones y acuerdos generados en los espacios de participación estudiantil sean considerados de manera relevante en aquellos aspectos de la gestión escolar que competan y afectan. Es decir, que esta participación no solamente debe ser promovida, sino que marque hitos dentro de la identidad institucional, que se vea que el trabajo que están realizando estos muchachos a favor de una convivencia saludable, una convivencia escolar positiva, se vea reflejada a través del cumplimiento de sus acuerdos y de la negociación que puedan tener ellos, que vean que sus palabras sí se toman en cuenta y que sí son importantes. Esto va a generar identidad, responsabilidad, valores, ¿no? Y proactividad de los jóvenes hacia su institución educativa. La prevención y atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tienen dos etapas. La etapa de prevención, ¿no? De la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las acciones preventivas abordan todo tipo de violencia que atente contra la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes. Tanto los tipos de violencia que ocurren dentro como fuera de la institución educativa. Las acciones preventivas pueden desarrollarse en los siguientes momentos: dentro del horario escolar, durante la hora de tutoría o los momentos de reflexión, o en algún tipo de talleres, ¿no? En los recreos, en la participación dentro del horario escolar, ¿no? Que se pueda reforzar esta actividad de prevención.
a través como digo, de talleres, de eventos, de dinámicas, ¿no? De simposios que se podrían realizar dentro de la institución educativa. Fuera del horario escolar, donde puedan tomar la forma de jornadas o talleres, escuela de padres, festivales, exposiciones pictóricas abiertas, ¿no? Murales. Entonces, esto también tendría que realizarse como una acción considerable. Como parte de la actividad de integración que se realice en la institución educativa, esto es las festividades por el Día del Padre, la Madre, ¿no? Ya eventos mucho más abiertos. Atención. Los casos de atención en violencia contra niñas, niños y adolescentes pueden darse entre los estudiantes, esto ya lo hemos revisado, por ejemplo, el tema del bullying, ¿no? Del personal de la institución educativa pública o privada hacia uno o varios estudiantes, ¿no? Y finalmente por un miembro de la familia u otra persona que no pertenezca a la institución educativa. ¿Sí? Para ello, el director o directora de institución educativa, a través del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, coadyuva a la atención oportuna de los casos de violencia contra los y las y los estudiantes en el marco de los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay toda una gama de formatos que al final les voy a hacer llegar, en el cual se tienen que ir incorporando, llenando y enviando al Ministerio de Educación, ¿no? A través de algunos apps, como es el CICB, ¿no? Cuando se trata de violencia dentro de la institución educativa, ¿no? El proceso de atención y seguimiento de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en la institución educativa se realiza a través de los siguientes pasos. Primero es la acción, que son las medidas adoptadas por la institución educativa para atender los casos de violencia detectados y proteger todos los niños, niñas y adolescentes involucrados. No solamente proteger a la víctima, sino también al supuesto agresor. Tenemos que resguardar el interés superior del niño cuando estos se tratan de menores de edad, ¿no? Inmediatamente es la derivación, es la comunicación de un servicio externo especializado de atención de la evidencia o el traslado de la víctima o el agresor. El ser niña, niño o adolescente, si se estimase necesario, o convocar a las instituciones, como pueden ser los centros de emergencia mujer, los servicios de atención de urgencia, o las demunas para que puedan asistir, o la fiscalía, dependiendo de la naturaleza de la agresión, de la violencia contra el niño, niña y adolescente. El seguimiento es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de todos los y las estudiantes, atención psicológica, acompañamiento pedagógico, soporte emocional, etc. Así como la restauración de la convivencia afectada y la verificación del cese de todo tipo de agresiones, ¿no? Y finalmente es el cierre, que es la finalización de la atención en los casos cuando ya haya cumplido todos los pasos previos. Debe garantizarse la continuidad educativa de la o del estudiante, así como su protección y acogida. Todo caso de violencia escolar, el que se tenga conocimiento, es anotado en el libro de registro de incidencias y reportado en el portal CICB, excepto de los casos de personas que no pertenecen a la institución educativa o que sean familiares. Ese tiene otro procedimiento, ¿no? ¿Quiénes pueden denunciar? Puede denunciar la persona agraviada, puede denunciar la Defensoría del Pueblo. Cualquier persona que conozca los hechos de violencia tiene especial deber. Quienes interponen las denuncias son los profesionales de salud, médicos, enfermeras u otros, y educación, docentes, auxiliares, directores. Los servicios especializados del Ministerio de la Mujer, como los Centros de Emergencia Mujer, SAO y Línea 100, deben poner en conocimiento los hechos de violencia a las autoridades competentes e intervenir con la debida diligencia a través de los equipos multidisciplinarios. Es decir, que un aliado estratégico que tiene el Ministerio de la Mujer son los centros de emergencia mujer, ¿no?
Para ello, es necesario que ustedes hagan un mapa de operadores de justicia, es decir, que sepan dónde está la policía, dónde está la DEMUNA, dónde están si tienen cerca un centro de emergencia mujer, o si tienen cerca al Ministerio de Justicia a través de sus abogados de parte, el Ministerio de Salud, ¿no? Si el Ministerio de Salud tiene implementado todo el procedimiento para las víctimas de violencia familiar y sexual, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos que también entender que la Defensoría la Defensoría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, que son las DEMUNAS, deben poner en conocimiento los hechos de violencia a las autoridades pertinentes. La niño o adolescente agredida podrá denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta, ¿no? Pero si está el docente, él tendría que acompañarla. La instancia receptora de la denuncia garantiza su seguridad hasta que se dicten las medidas de protección. De encontrarse en una situación de abandono, se informa a la unidad de investigación tutelar, ¿no? Ahora se llama unidad de protección especial, para que haga las investigaciones del caso. La denuncia puede ser interpuesta de forma verbal o escrita y no se necesita la presencia de un abogado. A recibir la denuncia se debe hacer alusión a la... a recibir la denuncia no se debe hacer alusión a la vida íntima de la víctima, conducta o apariencia, relaciones u orientación sexual. Está prohibido los juicios de valor. Se debe brindar las facilidades para contar con un o una intérprete, traductor o una persona que solicite la comunicación con la autoridad a la que se recurre. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer cuenta con CONADIS y dentro de CONADIS hay personas que se pueden comunicar a través de señas y que de alguna manera ya hemos trabajado con algunas víctimas de sordomudas, personas que tienen discapacidad no tienen la capacidad para comunicarse verbalmente y que contamos con ADIS para que nos brinden este apoyo. Igual, personas que se contratan dentro del Ministerio de la Mujer que son quechohablantes y son personas de habla aymara, ¿no? No es necesario llevar el DNI para denunciar, sin embargo, es un documento importante para la gestión posterior. Si la persona no está inscrita en la RENIEC o es extranjera, se recibe la denuncia y la institución deriva a un CEN para que en el marco de la atención integral se tramite el documento de identidad. Es decir, que el Centro de Emergencia Mujer haría la gestión, ¿no?, con la RENIEC para poder sacar el documento de identidad si es que no lo tuviese. Todo trámite es gratuito en la comisaría, juzgados, fiscales, Instituto de Medicina Legal, Centro de Emergencia Mujer y en todas las instituciones públicas, ¿no?, incluyendo el Ministerio de Salud. ¿Dónde puedes presentar tu denuncia, no? Puedes presentar la denuncia en la Policía Nacional del Perú, ¿no?, en cualquier comisaría de la jurisdicción, ¿no?, el Poder Judicial, ¿no?, juzgado de familia, juzgados mixtos, juzgado de paz letrados con competencia delegada, juzgado de paz. El Ministerio Público, Fiscalía de Familia o equivalente, Fiscalía Penal o equivalente, solo para delitos, ¿no?, que son las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Son decisiones judiciales para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia. Atendiendo a las circunstancias particulares del caso, resulta de la ficha de valoración de riesgos preexistentes de denuncia, relación de la víctima como la persona denunciada, entre otros. ¿Cuáles son las medidas de protección? La ley contempla las siguientes: retiro del agresor del domicilio, impedimento del acercamiento o proximidad de la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine, prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otros lugares que ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros. Provisión de la comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, vía chat, redes sociales u otras. Prohibición de derecho de tenencia o porte de armas para el agresor, debiendo notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, Explosivos de uso civil, para que se incaute las armas y están en posesión de personas respecto a las cuales hayan dictado medidas de protección.
inventario sobre sus bienes, derivación a una casa de acogida o cualquier otra requerida para proteger la integridad personal y la vida de las víctimas o familiares. Incluso se puede dar el tema de alimentos de manera provisoria para cautelar el bienestar del niño, niña, adolescente. ¿Quién ejecuta las medidas de protección? Básicamente la Policía Nacional de Perú, que se encarga de ejecutar las medidas de protección. El órgano jurisdiccional puede plantear otro tipo de medidas que logren su fin. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Son aquellas decisiones establecidas por el juez o la jueza a fin de salvaguardar el cumplimiento de obligación, como lo que son alimentos, tenencia, cambio de régimen patrimonial, entre otros. Es importante presentar inmediatamente la demanda principal de la obligación resguardada, es decir, que una persona a quien le den el tema de alimentos, inmediatamente tiene que hacer su conducto regular porque apenas se quiten las medidas de protección, este tema de alimentos también será retirado, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección social? Son aquellas que contribuyen a la recuperación integral de la víctima y promueven su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos y privados, salud, educación, trabajo, entre otros. ¿Qué institución puede brindar asistencia jurídica y defensa pública gratuita? Bueno, está el Ministerio de la Mujer, ¿no? Están a través de los centros de emergencia mujer regulares, están los centros de emergencia mujer en comisaría, están los servicios de atención urgente, ¿no? El SAO, está la línea 100, está el Chance 100, ¿no? Están los del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del MINJUS, los centros de asistencia legal gratuita, mediante Alegre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, busca acercar la justicia a la población, ¿no? También está el Ministerio Público, a través de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, les muestro el esquema de la Ley 3064, es cómo se procede, ¿no? Pueden ustedes ahí observar que quienes pueden denunciar, ¿no? Cómo se denuncia, puede ser de manera escrita o verbal, ¿no? Después vas al juez, ¿no? ¿Dónde se presenta la denuncia? Puede ser en el juez, en la policía, en la Fiscalía de Familia o equivalente, en la Fiscalía Penal o equivalente. ¿Qué acciones se realizan? ¿No? La ficha de valoración de riesgo, evaluación física o psicológica, que no es necesario para las medidas de protección, pero que de alguna manera impulsarían de manera más eficiente estas medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas dicta los jueces? Principalmente las medidas de protección y las medidas cautelares. Eso ya hemos hablado, ¿no? ¿Quiénes ejecutan las medidas de protección? Ejecuta la Policía Nacional, ¿no? Y el Poder Judicial, que se hace el seguimiento. ¿Cómo se ejecutan las medidas de protección? A través de la elaboración de un mapa georreferencial, ¿no? Habitualidad, de un canal se puede conseguir un canal de comunicación, ¿no? A través de un celular, ¿no? Informa de la víctima al agresor la existencia de medidas de protección, a la víctima y al agresor, eso lo hace el Poder Judicial. Establece un servicio de ronda inopinada a la víctima. ¿Qué hace el juez con el expediente? Bueno, lo remite el expediente a la Fiscalía, ¿sí? Y finalmente, el esquema procesal de la ley en la etapa de sanción, donde pasa una evaluación por la Fiscalía Penal, de ahí se ve el archivo o la denuncia por delitos, o si es por faltas, y bueno, llega al proceso de sentencia, si fuese por faltas o por delitos, y si fuese por delitos, igual se dan las medidas de protección en ambos casos, pero de acorde al resultado de la Fiscalía Penal, ¿sí? Si fuesen faltas, finalmente tienen que hacer prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Y limitación de días libres, alguna multa, si es que saliese positivo el resultado de delito de violencia familiar por faltas. Y si fuese delito penal, incluso hay la privación de libertad, multa, conversión de la pena por prestación de servicios a la comunidad o limitado día de libres, ¿no? Conversión de la pena a multas,
revocatoria de los beneficios penitenciarios, ¿no? Entre otros. Entonces, de esta manera podemos ver la estructura y el esquema procesal de la ley 364. Y bueno, finalmente les estoy haciendo llegar los registros de incidencias que se tramitan a través del CICB, si fuesen los casos con los integrantes de la institución educativa, y el formato único de denuncia de violencia contra niños y adolescentes para derivar a cualquiera de los centros antes mencionados. Bueno, ha sido todo un placer y un gusto haber podido conversar con ustedes, y cualquier cosa estoy para servirlos. Y bueno, eso sería todo.